noches. Somos estudiantes de la ingeniería en electrónica y automatización industrial. Mi nombre es Arno y mi compañero Brian Feijó hemos tratado de un tema muy particular que son los reductores de corriente directa, de voltaje directo. En este caso vamos a tratar de uno en particular que se llama un convertidor reductor. Lo que tenemos acá, un convertidor reductor. La particular de ese tipo de convertidores es que reduce las tensiones de corriente de voltaje directo, de corriente directa a una de corriente directa. La pregunta es, se han preguntado por qué no usamos un divisor de tensión que también tendría el mismo impacto, ¿verdad? ¿Qué lo voy a verificar? Imaginemos que tenemos acá el divisor de tensión, ¿verdad? Acá hay 20 voltios y aquí queremos sacar 5 voltios. Si aquí queremos sacar 5 voltios con un divisor de tensión de 20 voltios en la entrada, obvio que vamos a tener 5 voltios, es posible, claro. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que estamos hablando de un circuito resistivo. Y si es un circuito resistivo, quiere decir que vamos a tener calor, ¿verdad? La energía que sobra la transfiere al ambiente por medio de calor. Por lo tanto, la energía de nuestro sistema se va a ver perdida, porque se va a transferir al medio por medio de calor, ¿verdad? Entonces eso no es una buena opción para lo que queremos tratar de reducir, porque en un sistema nosotros queremos eficiencia, ¿verdad? Entonces este circuito trata de buscar eficiencia. Otros también podríamos usar, uno de nuestros compañeros a tener la idea de usar un integrado regulador, ¿verdad? Un transistor MOSFET y un diodo, ¿verdad? Aquí tenemos un inductor, pero vamos a hacernos la idea de cómo funciona. No es principalmente, ok, tenemos un circuito y lo vamos a armar, no. Vamos a ver cómo funciona el circuito. Ahora, imaginemos que tengo una pila y la quiero encender, o sea, quiero encender un diodo. Aquí tengo un diodo, voy a dibujar el diodo, o cualquier carga que ustedes desean ya. Todavía no está encendido, es un diodo. Okay. Aquí vamos a poner un switch. ¿Qué sucede si yo cierro el switch? A pila de 10 voltios, el diodo estamos hablando de 3 voltios. ¿Qué pasa si el switch se cierra? Si el switch se cierra, el diodo se quema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al cerrarlo, estamos alimentándolo con 10 voltios, el diodo se quema. Ahora, ¿qué pasa si el switch yo lo cierro y antes de que llegue a que sobrepase 3 voltios, yo lo abro? Y luego lo cierro, y luego lo abro. Vamos a tener una secuencia más o menos así. Primero lo abro antes de 3 voltios, o sea, lo cierro, y luego lo abro, aquí hay 3, y aquí hay 10, ¿verdad? En 3 lo cierro, luego lo abro, lo cierro, lo abro, lo cierro, lo abro. Ahora, ¿qué pasa si yo lo hago con mayor frecuencia? Y o sea, supongamos que sea como el ancho de ventana, por decirlo vulgarmente, el ancho de ventana va a disminuir. Por lo tanto, vamos a tener como un pulso y a medida que va con mayor frecuencia, es como que tenga una tensión recta.
Pero el punto es que no tenemos a alguien, o sea, nuestra mano no es fácil de hacerlo con esa mayor frecuencia, así que por eso se coloca un capacitor. Aquí vamos a colocar un capacitor, en el cual el capacitor va a estar encargado de hacer que cuando se llega a la tensión alimente al diodo y luego cuando se descargue se alimente de nuevo. Es como un switch. ¿Ok? Tenemos el capacitor y nos va a hacer esa función. Sabemos que el capacitor se descarga, ahí, qué sé yo, se descarga, pero al momento de descargar no es que va de 10 a 0 voltios, como una función pulso, digamos así. El capacitor se descarga de una manera, o sea, decreciente, ¿verdad? Y luego al descargarse, se carga, carga. Ok. El capacitor no se descarga brutalmente. ¿Por qué? Sabemos que la ecuación de un capacitor, la corriente del capacitor es igual a la derivada del voltaje del capacitor respecto al tiempo. Si el voltaje del capacitor cambia brutalmente, y es obvio, porque se abre el switch, se cierra el switch, se abre el switch, entonces la corriente del capacitor va a disminuir, porque sabemos que la capacitancia es constante, no cambia. Así que eso es lo que sucede, en el capacitor va a aumentar entonces la derivada del voltaje respecto al tiempo, por lo tanto la corriente va a aumentar. Y sabemos que un capacitor se carga rápidamente con ese tipo de corriente, puede quemar el circuito. Es por ello que colocamos un elemento resistivo. Pero hay un problema. Si estamos colocando un elemento resistivo vamos a tener pérdidas de energía, y yo no quiero pérdidas de energía. Así que lo voy a cambiar por un inductor. Ponemos el inductor y listo, tenemos el inductor ahí. Ahora, el inductor va a presentar un problema, no un problema, sino porque cuando yo cierro el switch y luego abro el switch, va a haber un cambio de corriente. Ahora, sabemos que el voltaje de un inductor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente respecto al tiempo, ¿verdad? Ahora, en el voltaje del inductor tenemos que la corriente va a cambiar, o sea, no me interesa la magnitud, sino me refiero al cambio de la corriente respecto al tiempo, y eso va a producir una tensión del inductor que vaya en sentido opuesto y puede dañar a mi switch que está acá. En este caso, este tipo de convertidores trabaja con dos switches semiconductores, un switch controlado por la compuerta, que es el gate, y el otro que es controlado debido a la dirección de la corriente. Ok, el semiconductor aquí en este proceso va a ser un MOSFET, lo voy a dibujar, ¿verdad? Y aquí lo tengo. Esta es la compuerta gate, aquí está el MOSFET. Ok, ¿qué pasa? El MOSFET recibe una señal PWM, que es una señal de pulso. En el instante donde hay una señal positiva de pulso, el MOSFET va a trabajar aquí como su zona de saturación, va a trabajar como un switch eléctrico, por lo tanto va a alimentar el circuito, va a alimentar el inductor, luego de alimentar el inductor alimenta el capacitor y ese capacitor luego alimenta el diodo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa cuando estamos en el tiempo negativo? O sea, en el tiempo de cero, no hay tensión en el gate, por lo que el gate, o sea, no hay tensión, el transistor 2 va a estar polarizado, pero hay un problema. Se cortó la corriente brutalmente y el inductor tiene problemas o sea, el conductor o sea, se oponen los cambios bruscos de corriente. Por lo tanto, va a haber una corriente que el inductor va a tratar de mantenerla y esa corriente va a tratar de sacarla del MOSFET. Es por ello que puede dañar el MOSFET. Así que para solucionar ese problema, colocamos un diodo. Ahora, como el MOSFET está cerrado y está abierto, porque no llega tensión en el gate, ¿qué va a pasar con la corriente? Ya tiene este camino, ¿verdad? Y tiene este camino. Este es el proceso para el caso de la descarga. En el caso de la carga, le llega la señal al MOSFET por la partita gate, por lo tanto la corriente va en este sentido, ¿verdad? La corriente de la batería, en este caso 10 voltios. Va en este sentido y la corriente trata de buscar el camino más corto. Tiene el diodo, porque el diodo está polarizado en inversa. Es por ello que no busca ese sentido, sino va por el otro lado. Es donde carga el capacitor y luego carga el diodo. Y ahí es donde, cuando se llega a la tensión de que el capacitor quiere, las puertas se abren. Hay una parte de que el capacitor se descarga a medida que la compuerta abre y se abre. Es una sincronización y eso se lo hace a una frecuencia sumamente alta.
Ese PWM trabaja a una frecuencia de mayor a 20 kHz. Es por ello que en este diodo no se sabe colocar un diodo común y corriente, sino un diodo Schottky se llama el diodo. Por lo tanto tiene ese símbolo, un diodo Schottky tiene ese símbolo, por lo tanto son diodos que trabajan a mayor frecuencia. Okay. Ese es el funcionamiento del circuito. Aquí vemos que en el tapa de prendido el diodo se abre, por lo tanto el MOSFET funciona como un puente y la corriente va en ese sentido. Ahora, en el tapa de apagado el diodo está encendido, por lo tanto la tensión del inductor ya tiene por dónde seguir. Y no se daña el MOSFET está cerrado, está abierto en este caso. Ahora vamos a ver cómo es nuestro comportamiento del inductor y del capacitor a medida de la carga y la descarga. En medida de la carga, el inductor se carga de manera lineal, pero la pregunta es ¿por qué? Bueno, veamos la ecuación. Tenemos que la ecuación del inductor es esta de aquí, ¿verdad? Acá es la ecuación del inductor. Ahora, con esta ecuación del inductor vamos a despejar la corriente. Tenemos que la corriente del inductor es igual a la integral de BL por dt de 0 a un tiempo t 1 sobre L, ¿verdad? Esa es la corriente del inductor en este caso de aquí. Ahora, en ese tiempo va a ser de 0 a un tiempo de carga. La corriente del inductor, vamos a ver que esto es constante y el voltaje es constante. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la corriente del inductor va a estar, o sea, si integramos esto, vamos a tener una función lineal. Por lo tanto, coincide con este tipo, con este gráfico de aquí. Y esta es la corriente del inductor. La corriente del inductor tiene una manera lineal. Y tiene sentido porque cuando se carga, ¿qué tenemos acá en el circuito? Tenemos la resistencia interna y solo tenemos al inductor. No hay algo más que sea una carga exponencial. Otra carga más. La resistencia interna de un inductor estamos hablando en ohmios, sumamente baja. Ahora, ¿qué pasa con el capacitor? El capacitor tiende de una manera creciente y decreciente. No es una manera exponencial, por si acaso. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque aquí en el proceso de descarga estamos con un circuito RC paralelo. En el proceso de carga es casi lo mismo también. Y en la ecuación del capacitor tenemos aquí que la corriente de carga, en el momento de la carga, que la corriente aquí la corriente del inductor es igual a la corriente del capacitor. Si la corriente del inductor es igual a la corriente del capacitor, estamos hablando de una manera lineal. Ahora, si me voy al capacitor y trato de sacar la derivada sacamos que el voltaje del capacitor es igual a 1 sobre constancia por integral de la de la corriente respecto al tiempo, ¿verdad? Tenemos que la corriente es de manera lineal. Ahora, si vamos a integrar, vamos a tener una figura no lineal, o sea, vamos a tener una gráfica no con una pinta recta, sino vamos a tener una gráfica que va a tener esta manera, y es la que coincide con la gráfica. Por lo tanto, ese es el proceso de carga y descarga de un capacitor. Ahora aquí tenemos las corrientes del Q1 y la corriente del diodo 2. En el momento cuando estamos en la tensión 0, bueno, en el proceso de aquí, la tensión de 0 al tiempo de carga, hay una señal en el gate, está encendido, pasa corriente por Q1, por lo tanto la corriente es de esta manera. Y es creciente. ¿Por qué? ¿Es creciente por qué? Porque dentro de Q1 hay una resistencia que se llama una resistencia de encendido que es sumamente baja. Por lo tanto la corriente va a crecer a medida que pasa a través de la resistencia. Luego cuando llega al punto de encendido, luego se va apagado, ya no circula corriente, hay una caída así brutalmente, ya que tenemos aquí. Mientras que en el diodo 1, ¿qué sucede? En este proceso se supone que el diodo está apagado, en el proceso de encendido, y tiene sentido. En el proceso de encendido el diodo está apagado, está abierto, por tanto no hay circulación de corriente, y tenemos acá. Ahora, cuando se apaga el circuito, o sea, cuando no tiene un pulso, trabaja abierto el transistor 1 y hay corriente en el diodo 1. Y por lo tanto, el diodo 1 tiene una manera decreciente, que es la misma manera decreciente que del inductor. Por lo tanto, ese es el comportamiento del circuito y ese es el comportamiento de la manera de carga y descarga del capacitor e inductor.
Muchas gracias. Analizando la segunda pregunta, ¿por qué la corriente del inductor tiene comportamiento lineal? Esto se debe a que el inductor, cuando está con su switch cerrado, almacena una energía que va a ser de forma creciente, y cuando el switch del inductor se abre, la energía que se encontraba en el inductor va a ser decreciente debido a que ésta se transfiere a las demás partes o cargas del inductor. Es decir, que el voltaje del inductor va a ser la inductancia por el diferencial de la corriente sobre el diferencial del tiempo. Como podemos ver, el voltaje del inductor cuando está en estado on va a ser el voltaje de entrada menos el de salida, y cuando está en estado off va a ser el voltaje de salida en negativo. De ahí encontramos nuestra relación del diferencial de la corriente, que va a ser cuando está en estado on va a ir la integral de 0 hasta un tiempo al tiempo de inicio por el diferencial de la corriente, que nos da como resultado VI menos VO por el tiempo de carga sobre la inductancia, y cuando la corriente se encuentra en off va a ser de un tiempo 0 hasta el tiempo de cierre por el diferencial de la corriente, el cual nos da como resultado menos el voltaje de salida por el tiempo off sobre la inductancia. Como se sabe que esto es cíclico, la corriente que va a estar al inicio en un tiempo 0 va a ser la misma que va a estar en un tiempo t cuando concurra todo el ciclo de que se carga el inductor y luego procede a su descarga. Como podemos ver, entonces podemos decir que el diferencial de carga de inicio del inductor más el diferencial de carga de inicio de la corriente del inductor va a ser igual a 0, y como ya encontramos dos ecuaciones anteriormente, podemos igualarlas. De ahí tomamos que el tiempo de inicio va a ser d por t y el tiempo de salida va a ser t menos dt, es decir, d es un escalar llamado ciclo de trabajo, el mismo que se tiene valores escalares entre 0 y 1. ¿Por qué tomamos el tiempo de inicio como dt? Porque ese va a ser el tiempo de carga, y el tiempo de salida va a ser el tiempo total del ciclo cuando concurre menos el tiempo de la carga. Tenemos como resultado el tiempo de salida. Igualando y poniendo en su lugar correcto a los tiempos, podemos ver que la ecuación nos queda VO es igual a D, que es un escalar que varía entre 0 y 1, como ya dije anteriormente, y VI. De esta manera se puede observar cómo la tensión de salida del conversor varía linealmente con el ciclo de trabajo. Asimismo, su corriente aumentará y disminuirá linealmente. La pregunta número 3, las aplicaciones del buck converter. Controlar el voltaje producido de un panel solar. Esto se debe a que el panel solar, cuando recibe altos rayos del sol, como se sabe, produce altos voltajes, por lo que si queremos conectarlo a algún dispositivo que no necesita mucho voltaje, necesitamos un controlador para poder establecer un voltaje necesario y que no se nos dañe el dispositivo. Los sistemas de potencia en los vehículos, ya que los vehículos funcionan o utilizan baterías DC para su funcionamiento eléctrico, se necesita un controlador porque no todos los dispositivos van a funcionar con el mismo voltaje, algunos requerirán más y algunos menos. Y también controlar la velocidad de rotación de un motor DC, ya que cuando se le suministra más voltaje a un motor, rota más rápido, y cuando se le suministra menos, su rotación será menor.